Hola, bienvenidos al programa Cuéntame Más. Hoy hablaremos de tres temas muy importantes que afectan a los jóvenes por la pandemia durante el COVID-19. Ellos son la educación, el empleo y la economía. A través de un estudio riguroso recopilamos información con algunos jóvenes universitarios que se ven afectados por dichos temas. Y estas son las conclusiones. Sabemos que las nuevas tecnologías se han convertido en grandes aliadas para la educación superior y con ellas vienen soluciones para que la educación siga en continuo movimiento. Al tiempo que se cerraban las universidades, se abrían las puertas de la tecnología. Gracias a la pandemia, la educación tuvo un cambio muy drástico. Se pasó de lo presencial a lo virtual y tanto docentes como estudiantes tuvieron que adaptarse a la nueva normalidad, cambiando así las clases físicas por ver todo y hacer todo a través de una pantalla. Todos los colombianos estaría afectando a las universidades. Hay más deserción, eso es lo que han detectado ya los expertos y también desde las instituciones, y lo que se dice es que esta situación se podía agravar. No se están dejando seducir los estudiantes por esas clases a distancia, por esas clases virtuales, sobre todo porque los costos de las matrículas para estudiar pues son bastante elevados y ellos no pueden asistir de forma presencial, que sería para ellos lo ideal, y se encuentran en el mercado muchísimas ofertas para hacer otros estudios online que bueno, cuestan muchísimo menos y que en esta época en que el bolsillo empieza a apretarse, pues también les parece una opción más interesante. Si bien es cierto que las universidades están generando pérdidas económicas y que están pasando por una situación grave, el verdadero problema no radica en la universidad como tal, sino que en mi consideración el problema somos los estudiantes, porque tuvimos obligatoriamente que dejar de asistir a las aulas de clase y por tal motivo entonces muchos estudiantes prefieren posponer sus estudios para no tener que ver las clases a través de una pantalla, o simplemente no cuentan con las herramientas suficientes o con el dinero, porque tenemos que ver también la gente de recursos bajos que no cuentan con internet ni con un computador para poder asistir a esas clases virtuales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Y también, ¿qué es lo que pasa con las universidades? Porque pienso que no nos están ayudando de la mejor manera, porque siguen cobrando el semestre como si fuera normal, como si estuviéramos viendo las clases presenciales cuando ya las estamos viendo todas, es a través de la virtualidad, y claramente el aprendizaje no es el mismo. Entonces aquí es donde está la gran pregunta: si nosotros los jóvenes somos el futuro del país y estamos dejando de estudiar, entonces ¿qué es lo que va a pasar? Por otro lado, la situación se ve muy grave, ya que el nivel de estrés que se maneja es muy complejo. Por ejemplo, en mi caso, la verdad, pasar de estar la mayor parte del día por fuera de la casa para pasar a estar todo el día pegados al computador, mi hermano mayor que es deportista, pasar de los campos de entrenamiento a realizar sus entrenamientos en el hogar, también ha sido muy complejo. Y el nivel de estrés de mi hermano menor que está en el 10.º grado del colegio, se ha presentado un gran bochorno en él porque ya no es lo mismo. Pasar a ver las clases desde un celular ha sido un total enredo para él y para todos en nuestro hogar. Claro que sí, Brenda, y además tenemos que también tener en cuenta eso, que los colegios, a diferencia de las universidades, no cuentan con las herramientas o con las plataformas virtuales para dar sus clases. Entonces tienen que encontrar mecanismos como por ejemplo WhatsApp, que pienso que no es como el más adecuado. Y también ahí es donde está el otro punto, que también cabe resaltar dentro de esto el gran trabajo que han hecho los profesores, porque para ellos no es tan fácil como para un joven adaptarse a estas nuevas tecnologías, pero entonces es un reto para tanto docentes como estudiantes. Y el aprendizaje que nosotros vamos a tener, porque como lo decías anteriormente, no es el mismo aprendizaje el que vamos a tener viendo las clases virtuales que yendo a las aulas de clase presencialmente. Entonces esto afecta tanto a los estudiantes como a los docentes y a todos los directivos que hay detrás de las universidades, los colegios y demás instituciones. Ahora lo único que nos queda es esperar con paciencia y tener la certeza de que todo vuelva a la normalidad para volver a las aulas de clase y continuar con los estudios como tanto lo anhelamos. Realmente yo opino que no va a volver a la normalidad como tal y como antes lo era. Pienso que de alguna manera esto nos va a dejar secuelas
porque ha sido algo muy duro que nos ha tocado vivir a todos y nos ha afectado de alguna manera. Pero sí tengo la certeza y la esperanza de que en algún momento podamos retomar nuestras clases presenciales nuevamente y podamos continuar con nuestras vidas tratando de que todo siga mejorando. Estos son algunos de los testimonios que tienen los jóvenes respecto a la educación. Soy María Isabel Morales, estudiante de Derecho de la Universidad de Envigado. En cuanto a mi carrera, me he visto afectada de forma negativa por la pandemia, debido a que la interacción se ha vuelto muy limitada, en especial con los docentes, y esto en mi caso ha conllevado a una disminución en el aprendizaje de algunas materias. Hola, soy Julián Zapata, tengo 19 años, soy estudiante de Comunicación y Periodismo y la pandemia me afectó demasiado en el ámbito educativo debido a que estaba muy acostumbrado a la presencialidad, entonces fue un cambio muy drástico, muy espontáneo. Sin embargo, creo que mi carrera a comparación de las demás se adapta mejor o se asimila mejor a la virtualidad y pienso que cada vez va a ser mucho más fácil. Estudiante de la Universidad Católica Luis Amigo, y personalmente me he sentido algo afectado con el cambio de metodología en la educación, principalmente porque estudio una carrera que requiere de bastante interacción social y siento que el interés no es el mismo en las clases al que se tiene cuando estamos interactuando con el docente. Sin embargo, se ha sabido llevar y nos hemos estado adaptando a este nuevo mecanismo. Brenda, hemos visto que muchos jóvenes tienen una posición neutra frente a lo educativo por la pandemia. Pero entonces, ¿cuál es su posición frente a lo laboral? Muchos de ellos han tenido una posición tanto negativa como positivamente, ya que algunos han logrado sostener su trabajo gracias al emprendimiento que ha surgido por redes sociales. En cambio, otros se han visto afectados de manera negativa porque en algunas empresas ha habido recorte de personal. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, la pandemia del COVID-19 ha perturbado todos los aspectos de nuestras vidas, incluso antes del inicio de la crisis. La integración social y económica de los jóvenes era un reto continuo. En la actualidad, a menos que se tomen medidas urgentes, es probable que los jóvenes sufran impactos graves y duraderos a causa de la pandemia. En el citado informe, el 38% de los jóvenes manifiesta inquietud por su futuro profesional y se prevé que la crisis dificulte el desarrollo del mercado laboral y prolongue el periodo de transición de los jóvenes desde que terminan sus estudios hasta que logran su primer empleo. Esto ha repercutido en su bienestar mental. La citada encuesta pone de manifiesto que el 50% de los jóvenes es susceptible de padecer episodios de ansiedad o depresión y que el 17% probablemente los padezcan. Esta situación de verdad que ha sido bastante crítica para todos los jóvenes colombianos, porque muchos de esos jóvenes que asistían a esas universidades que podíamos ver continuamente que la mayoría contaban con una canastica de dulces o ya sea con artesanías, con manillas, collares, y de eso se apoyaban para llevar algo a sus hogares o incluso se ayudaban ellos mismos en sus estudios para pasajes o para fotocopias. Y ahora con la pandemia, como ni siquiera podemos salir, entonces se ha dificultado muchísimo más. Por otro lado, está la situación del empleo en las empresas, porque muchos de esos jóvenes de los que se graduaron, para nadie es un secreto que las empresas piden hasta mínimo 2 años de experiencia y como no contamos con esa experiencia laboral, entonces no nos dan el empleo que necesitamos o que tanto anhelamos por el que estudiamos. Y eso de verdad que es bastante frustrante y es por algo en el que yo no estoy de acuerdo que se realice de esa forma en este país. Ya que tocas el tema, pienso que el gobierno debería generar algún tipo de solución a esas situaciones, porque es que, como lo decías anteriormente, muchas empresas piden experiencias laborales a los jóvenes que apenas terminan sus carreras universitarias y es casi imposible que los jóvenes tengamos experiencia laboral al graduarnos de una universidad. Obviamente son varios los que llevan algunos años trabajando
o ellos mismos se han pagado su universidad y de alguna manera han tenido trabajos y por ende su experiencia laboral es válida, pero muchos otros no tienen experiencias laborales y por ende las empresas no los reciben. Entonces pienso que el gobierno sí debería generar algún tipo de solución a esta problemática que afecta a muchos estudiantes egresados de instituciones educativas y universitarias. Claro que sí, y si se implementaran estas medidas creo que todo sería muchísimo más fácil porque nosotros como jóvenes apoyaríamos el progreso de Colombia y eso es algo que nos beneficia absolutamente a todos. Estos son algunos de los testimonios de varios jóvenes respecto a lo laboral. Hola, mi nombre es Valentina Montaño, trabajo como auxiliar de servicios farmacéuticos y lo que más me ha afectado en esta pandemia es la interacción con el usuario, ya que la interacción debe ser mínima y en un tiempo menos prolongado al que se tenía anteriormente, para así hacer efectivos los protocolos de bioseguridad y tener un menor riesgo de contagio, tanto para el usuario como para la persona que está dispensando el medicamento. Mi nombre es Steven. La pandemia me ha afectado a nivel económico en una gran parte debido a que anteriormente era productor ejecutivo de una agencia BTL en la cual nos encargábamos de la planeación y ejecución de eventos a público, a grandes masas, por decirlo así. A raíz de esto tuve que evolucionar y pasé a un nuevo emprendimiento en el cual manejamos una línea de repostería llamada Postres La Abuela. Buenas, mi nombre es Jennifer Usme, tengo 23 años, recién egresada de trabajo social. Pues en vista de la pandemia no he podido ejercer mi profesión debido a toda la afectación en el campo social. Pues lo difícil que es conseguir empleo ahora, pues la cantidad de experiencia que se necesita y bueno, esa pandemia ha sido bastante difícil. Esos fueron algunos de sus testimonios, pero a raíz de esto surgió una grave problemática que afectó también el ámbito económico de estos jóvenes. Así es, Brenda. Muchos de los jóvenes que se vieron afectados tuvieron que empezar a depender económicamente de sus padres e incluso llegar a suspender las clases universitarias. El impacto del COVID-19 ha sido desproporcionado entre los trabajadores jóvenes. Más de 1 de cada 6 está desempleado y las horas de los que han conservado el trabajo se han reducido un 23%, según el informe más reciente de la ONU, que ocupa las cuestiones laborales. Por lo general, los trabajadores más jóvenes trabajan en sectores muy afectados por la pandemia, en particular los relacionados con la atención al cliente, la prestación de servicios y las ventas. De ahí que sean más vulnerables frente a los efectos económicos de la pandemia. El 42% de los jóvenes que han mantenido su empleo han visto reducidos sus ingresos. Soy William Mendoza, tengo 20 años. La pandemia me ha afectado económicamente ya que en las empresas ha habido un gran recorte de personal que me ha afectado en lo económico, pues en lo personal, ya que tengo poco ingreso y por tal motivo se ha disminuido la oportunidad de empleo en varias empresas. Mi nombre es Juan Andrés Londoño Arias, tengo 19 años. En mi caso, la pandemia afecta de una manera muy negativa, puesto que en el momento, como no me encuentro ejerciendo mi profesión, se me ha dificultado mucho económicamente para el día a día, en cuestión de transporte, alimentación y demás. Ahora bien, gracias a las diferentes problemáticas que acabamos de mostrar, muchos jóvenes quedaron con la incertidumbre e incluso con el miedo de lo que pueda pasar acerca de su futuro, ya sea por el ámbito laboral, económico o educativo. Es cierto lo que dices, Brenda, pero también debemos tener presente que muchos jóvenes han decidido crear sus propios emprendimientos y tener sus propios negocios para seguir saliendo adelante. Y eso lo hemos visto a través de redes sociales como son TikTok e Instagram, plataformas por las que los jóvenes han tratado de salir adelante y llevar la pandemia de una manera mejor.
Así es, Brenda, y ahí es donde cabe resaltar la famosa palabra resiliencia. Muchos jóvenes han tratado de impulsar sus negocios e incluso crear sus propias marcas a través de plataformas como Instagram, donde han surgido nuevos mercados y por ahí es donde se ha estado moviendo gran parte de la economía durante esta pandemia y todo gracias a los jóvenes que han tenido estas iniciativas. Así es, y un ejemplo muy claro de esto es que varios de mis compañeros y conocidos han creado sus propios emprendimientos que impulsan a través de las redes sociales. Emprendimientos como la venta de postres, venta de granizados, venta de ropa y muchos más. Y así han ido sobresaliendo y sabiendo llevar la pandemia de una mejor manera para sostenerse económicamente. Es por eso que los invitamos a ustedes a que conozcan más acerca de esto y que si tienen algún conocido que tenga estos emprendimientos, los sigan y los apoyen porque esto es de importante para impulsarnos y ayudarnos entre todos. Pero no todo es malo. Gracias al esfuerzo de estos emprendimientos, muchos jóvenes lograron salir adelante y sacar lo mejor de esta crisis para su bienestar propio. María José es una de esas jóvenes y aquí está su testimonio. Hola, mi nombre es María José Mejía Cruz, estudiante de Comunicación y Relaciones Corporativas de la Universidad de Medellín, y la pandemia no me afectó económicamente para mal, al contrario, incrementó las ventas del negocio de mi mamá y yo trabajo con ella, además me impulsó a crear mi propio emprendimiento. De todo esto se puede llegar a la conclusión de que el cambio más significativo ha sido sin duda alguna para los jóvenes, transformando no solamente nuestra forma de vivir, sino también de pensar y de actuar. Sin embargo, continuamos dando lo mejor de nosotros para así seguir avanzando y cumplir los sueños que tenemos a futuro. Por otro lado, somos una generación moderna. Por ende, nos adaptamos más fácilmente a los nuevos cambios y situaciones, a diferencia de personas mayores que pueden sufrir cambios más drásticos frente a esta nueva normalidad. Esperamos que les haya gustado este capítulo de Cuéntame Más. Nos vemos en un nuevo episodio. Muchísimas gracias por estar conectados. Esto fue todo en Cuéntame Más.